cada viaje que realizo suelo visitar templos, iglesias, lugares sacros y no solamente por la fe, sino por todo lo que encierran, ya que hay arte, tradición, historia y maneras distintas de entender la vida. Y hoy en Chumen los quiero invitar a entrar a una iglesia que por fuera no dice demasiado, pero que apenas cruzan la entrada les va a cambiar por completo la impresión, porque lo que hay adentro con sus colores y decoración y la atmósfera tan particular va a llamar profundamente la atención. Les pido que me acompañen entonces a recorrer la iglesia ortodoxa de los tres santos jerarcas, aquí en Chumen, Bulgaria. Sean todos bienvenidos. Debo reconocer que el exterior de esta iglesia no me llamó mucho la atención y por eso, casi sin pensarlo, terminé entrando por uno de sus costados. Y fue ahí donde comenzó realmente la sorpresa, porque este acceso lleva primero un pequeño jardín donde hay una especie de santuario en piedra con una figura religiosa, y ya al fondo se empieza a asomar algo del arte que va guardando este lugar. La entrada además se hace por una puerta bastante discreta, como si uno fuera a entrar a una casa de un vecino. Y desde ahí ya se le recuerda al visitante que aquí se viene con unas mínimas normas de respeto. La impresión inicial que me deja este templo ortodoxo es que efectivamente lo importante no se encontraba afuera, sino en el interior, porque apenas entras, este lugar despierta la curiosidad, incluso de quienes, como yo, no estamos acostumbrados a visitar estas iglesias ortodoxas. Aquí obviamente cambian los códigos, la decoración y la manera en la que se vive en el espacio, y además, por experiencia propia, he sentido varias veces que este tipo de lugares en Bulgaria los cuidan con mucho recelo y reserva con el tema de grabar. Por eso aquí todo toca hacerlo con discreción, respeto y sin invadir demasiado. Este lugar impresiona y no hace falta ser ortodoxo ni religioso para sentir que aquí se siente algo distinto, ya que lo atrapa todo el conjunto, llámese colores, imágenes, lámparas y la luz entrando al interior que crea esa sensación de recogimiento que tienen este tipo de templos. Y lo más bonito de eso es ver cómo la gente entra, se sienta, reza, piensa o simplemente busca un momento de calma. La iglesia se puede ver desde varias perspectivas, desde un costado, sentado o, como prefiero hacerlo yo, caminando lentamente, tratando de absorber todo. Y si tuviera que explicarle este lugar a un niño, seguramente le diría algo muy sencillo, que es un sitio alegre para mirar, porque basta ver los colores de las paredes, las escenas religiosas, los retratos de santos, los dorados, los tonos azules y rojizos. Todo parece pensado para transmitir algo más que belleza. Y luego están, por supuesto, los techos, cúpulas, frescos y todos esos detalles en lo alto que hacen que uno termine mirando hacia arriba una y otra vez. Y mientras intento grabar sin llamar demasiado la atención, sigo viendo en este punto que hay varios elementos que sobresalen bastante, y destaco la gran lámpara central dorada, que inevitablemente se roba gran parte de la atención. Luego están los retratos que se ven en todas partes de los santos y el iconostasio, que es ese gran retablo de madera ubicado al frente, y por supuesto la decoración de las cúpulas, especialmente la central, que por momentos te deja casi hipnotizado. Sin saber muy bien hacia dónde dejar la vista, este templo termina transmitiendo algo muy valioso, y es la calma, también una pausa necesaria en medio del día, porque aquí, incluso con algunos visitantes entrando y saliendo, la sensación general sigue siendo de tranquilidad, de esas pausas que a veces uno no planea,
pero termina agradeciendo. Detrás de toda esta calma también hay historia. Esta iglesia de los Tres Santos Jerarcas fue creada en 1857 sobre un antiguo cementerio cristiano y está dedicada a tres figuras muy importantes del cristianismo oriental, que son San Basilio, San Gregorio y San Juan Crisóstomo. Más adelante el templo fue dañado e incendiado durante la Segunda Guerra Mundial y luego reconstruido en 1948. Posteriormente fue renovado en 1984 y todavía hoy conserva ese trabajo artístico y espiritual que lo hace destacar dentro de esta pequeña ciudad. Investigando después descubrí que este templo es uno de los espacios ortodoxos más importantes de Chumen, ya que aquí conviven distintas tradiciones religiosas. Y es que la ciudad tiene una mayoría de tradición ortodoxa, pero también aparece una presencia musulmana muy visible, al punto que aquí en Chumen se encuentra la mezquita Tombul, que es la más grande que hay en Bulgaria y que espero mostrarles en un próximo recorrido. Pero por ahora sigo aquí embelesado con esta belleza de iglesia, mostrándoles sus colores, maderas, metales y pequeños detalles que le van dando carácter. Hablando sobre todo de los detalles, hay algo que salta muchísimo a la vista y es el trabajo con la madera, con los muebles, estantes, marcos y objetos tallados. Todo está trabajado con muchísimo cuidado y eso le da lugar a una presencia muy especial. Al frente de todo esto va a destacar un gran retablo de madera que está adornado con iconos religiosos, que en las iglesias ortodoxas se conoce como iconostasio, y que separa el espacio de los fieles del santuario donde suele estar el altar. Y sinceramente, detenerse a observarlo con calma realmente les va a tomar varios minutos. Siempre que llego a templos que son diferentes a mi creencia personal, me considero muy curioso y me llama la atención cómo lugares así logran transmitir tanta tranquilidad. Y aquí, aunque seas una persona religiosa o no, es fácil sentirse agradecido de que todavía existan espacios como este, donde la parte espiritual, artística y humana siguen teniendo peso. Debo decirles que por momentos lo más delicado de esta visita fue precisamente grabar sin romper la atmósfera del lugar, porque cuando uno viaja quiere documentarlo todo y a veces se corre el riesgo de olvidarse de vivirlo. Y aquí sentí que era importante hacer lo contrario, grabarlo justo, moverme con cuidado y dejar que el lugar hablara por sí solo. Y por fortuna todo se dio de manera tranquila, sin ningún momento incómodo ni llamados de atención. Así que esta experiencia queda ahora convertida en una historia más para compartir con ustedes que van llegando a este canal de viajes que está hecho a mi ritmo, lento, observador y contemplativo. Si algún día vienen a Chumen en Bulgaria y desean disfrutar de lugares sacros, este es el primero que pongo en la lista, porque basta las razones de lo que hay por ver, un espacio que es muy acogedor, alegre y silencioso. Los lugares más memorables no son los más famosos, sino los que uno encuentra casi sin esperarlo, como esta iglesia ortodoxa de los Tres Santos Jerarcas. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero. Y si te gustan este tipo de lugares donde el arte, la historia y la cultura todavía se sienten de verdad, aquí los vas a seguir encontrando.
Los espero en una próxima historia y reciban por ahora un gran saludo. Hasta pronto. Chao.